Este podcast está narrado con voz IA diseñada para ayudarte a relajarte mientras aprendes. Lo mejor es escucharlo con auriculares, en calma, como quien medita o sueña. Episodio 2. Jung vs. Freud. Ruptura o traición. El pacto secreto y la primera grieta. Bloque 1. Cuando el discípulo desafía al maestro. Jung vs. Freud. Ruptura o traición. El pacto secreto y la primera grieta. Durante años caminaban juntos. Uno era el padre de la teoría más osada del siglo. El otro, el heredero brillante que todos veían como su sucesor natural. Pero cuando Carl Gustav Jung comenzó a pensar por sí mismo, todo tembló. No fue una pelea abierta. No hubo gritos ni portazos. Fue un silencio incómodo. Una mirada que ya no devolvía admiración. Un vacío que creció en las cartas. Y un presentimiento. Esto va a romperse. Y no va a ser bonito. Jung empezó a sospechar que su maestro no estaba diciendo toda la verdad, que algo importante estaba siendo omitido, que el inconsciente era más profundo que una pulsión sexual disfrazada y que la psiquiatría no podía reducir al alma al lenguaje de la biología. Freud, por su parte, vio con temor la rebeldía. No quería perder el control del movimiento psicoanalítico. Temía que su hijo espiritual se convirtiera en hereje y lo que en un inicio fue cariño se transformó en una sutil batalla de egos, símbolos y silencios. Esta es la historia de un vínculo que comenzó como alianza y terminó como ruptura sagrada. Y en el próximo bloque descubrirás cómo el propio Freud vio en Jung al Mesías de la psicología moderna antes de que todo colapsara. No te lo pierdas. Bloque 2. Freud y Jung. La pareja más poderosa de la psicología moderna. Se conocieron en 1907. Freud tenía 50 años. Jung, 31. El uno, judío vienés, irreverente, obsesionado con la sexualidad reprimida. El otro, protestante suizo, espiritual, obsesionado con los símbolos que habitaban en los sueños. Se sentaron a hablar en Viena y hablaron durante más de 13 horas seguidas. Una conversación ininterrumpida, sin pausas, sin comida. Solo dos mentes devorándose mutuamente a través de palabras. Freud quedó fascinado. Vio en Jung a su sucesor, a su hijo dorado, alguien que, por fin, llevaría el psicoanálisis más allá de su pequeño círculo vienés, más allá del estigma del judaísmo, hacia el mundo académico internacional. Freud decía: Jung es mi príncipe heredero, y Jung al principio creyó que había encontrado un padre. Durante 5 años fueron inseparables. Publicaron, viajaron, dieron conferencias juntos. A los ojos del mundo, eran la nueva revolución psicológica. Y sí, lo eran. Pero en silencio, algo crujía. Jung no podía ignorar lo que sentía. Las visiones que lo acompañaban desde niño, los símbolos que aparecían en sus sueños, los arquetipos que intuía. Nada de eso tenía cabida en la teoría de Freud, porque para Freud todo giraba en torno al deseo sexual reprimido. Incluso los sueños más abstractos eran, en última instancia, expresiones del Edipo, de la libido, de la infancia. Jung empezó a escribir notas privadas, a dibujar círculos, cruces, serpientes, a registrar imágenes que no se explicaban desde el sexo, sino desde el mito, y a callar,
Porque en esa época contradecir a Freud era peligroso, porque la comunidad del psicoanálisis era aún pequeña, y quien se atrevía a pensar distinto era automáticamente tachado de traidor. Freud, sin saberlo, estaba preparando el escenario para una ruptura inevitable, una división que no solo sería teórica, sino emocional, humana, dolorosa, porque el vínculo entre Freud y Jung no era solo académico, era una mezcla de respeto, rivalidad, proyección, afecto, una relación entre padre e hijo que no sobreviviría a la diferencia de visiones sobre lo humano. Y en el próximo bloque verás cómo un simple pacto de lealtad escrito entre ellos dos selló una tragedia en marcha. ¿Qué decía ese pacto? ¿Por qué Jung lo rompió? Escúchalo. Lo que viene nunca fue contado en las aulas. Bloque 3. El pacto de lealtad que nunca se debía romper. Dicen que en los rincones más profundos del alma humana, la traición deja una herida más imborrable que la mentira. Y entre Freud y Jung, esa herida fue sellada con palabras no dichas, con pactos hechos en la sombra. Al principio nadie lo supo. Era un acuerdo tácito, un gesto, una mirada que decía: no nos traicionaremos nunca en público. Freud era el padre fundador, el referente indiscutible, pero también era inseguro, rígido. Temía que su obra se deshiciera si alguien la cuestionaba demasiado pronto. Y Jung, brillante, joven, carismático, era el heredero ideal. Juntos podían conquistar el mundo. En una reunión privada, Freud tomó a Jung aparte. Le dijo algo que no se suele contar en los libros. Nunca deberíamos permitir que se discutan nuestras diferencias delante de otros. Si lo haces, destruirás todo por lo que estamos luchando. Era una advertencia o una amenaza, un pacto de lealtad sellado por el miedo al colapso. Pero Jung no era un discípulo más. Dentro de él ardía una llama incontrolable. Quería descubrirlo todo, incluso si eso implicaba cuestionar lo incuestionable. El alma, el espíritu, los símbolos, los sueños, todo lo que Freud apartaba con su bisturí racional. Jung lo abrazaba como si fueran las verdaderas claves de la existencia. Y así comenzó a gestarse la grieta. No fue con gritos, ni con cartas rotas. Fue con silencios incómodos, con preguntas que Freud no quiso responder, con sueños que Jung comenzó a guardar para sí. El pacto seguía ahí, pero cada vez más tenso, como un hilo fino de cristal que vibra antes de romperse. Cada conferencia juntos, cada artículo compartido, era como actuar en una obra cuyo guión ya no creían, y sin embargo nadie se atrevía aún a romperlo abiertamente. Pero lo harían, y cuando lo hicieran no habría vuelta atrás. ¿Quién fue el primero en cruzar la línea? ¿Fue Jung al hablar del alma como algo sagrado? ¿O fue Freud al cerrarse en su mundo de pulsiones sexuales? En el próximo bloque verás cómo una sola carta puede encender una guerra silenciosa entre dos titanes. Porque a veces basta una frase para dinamitar un mundo entero. Bloque 4. Sexo y alma. El abismo entre sus visiones. Freud y Jung veían el mismo océano, pero desde orillas opuestas. Para Freud, todo giraba en torno a la energía sexual. La libido era la fuerza que movía el mundo interior, los sueños, los síntomas, las neurosis, las decisiones. Todo era una expresión, directa o disfrazada, del deseo reprimido. El inconsciente era una bestia domesticable, un
mecanismo biológico lleno de recuerdos enterrados y traumas infantiles. Pero Jung miraba más allá. Él no veía un mecanismo, veía un misterio. Para él, el alma humana no podía reducirse a un simple impulso biológico. No todo era sexual, no todo era instinto. Había símbolos, imágenes arquetípicas, historias universales que brotaban desde las profundidades del inconsciente. Y ese inconsciente no era solo personal, era colectivo. Allí estaba el punto de fractura. Freud pensaba que Jung se estaba alejando de la ciencia. Jung sentía que Freud se negaba a mirar al abismo. Uno hablaba de pulsiones, el otro de mitos. Jung no podía aceptar que el alma fuera solo un subproducto de la biología, y Freud no podía tolerar que se le hablara de lo sagrado en un marco que él había construido con el rigor del pensamiento científico. Cada conversación entre ellos comenzaba como un debate y terminaba en una tensión no resuelta. Freud lo acusaba de desviarse. Jung lo acusaba de reducir al ser humano a un animal condicionado. Lo que los unía era su pasión por la psique. Lo que los separaba era su visión de lo que realmente somos. ¿Somos solo deseo? ¿O somos también símbolo, espíritu, historia? En el próximo bloque verás cómo una sola carta puede romper el silencio y exponer lo que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Prepárate, porque la ruptura está cerca. Bloque 5. La carta que marcó el inicio del final. Todo lo que callamos termina escribiéndose. Y en el caso de Freud y Jung, fue una carta la que encendió la mecha. Durante años, sus intercambios epistolares habían sido cordiales, incluso afectuosos. Se escribían como colegas, como amigos, como dos exploradores de la mente humana. Pero en aquella carta algo cambió. Jung, cansado de ceder, dejó de suavizar sus pensamientos, y Freud, que solía responder con mesura, dejó ver su irritación. En esa carta, Jung se atrevió a cuestionar el núcleo de la teoría freudiana. No solo sugería que la libido no podía ser el centro de todo, sino que acusaba a Freud de imponer una ortodoxia psicoanalítica que sofocaba el verdadero espíritu científico, el de dudar, el de explorar, el de ampliar fronteras. Y aunque las palabras eran elegantes, el mensaje era claro. Ya no creo lo que tú crees. Freud, al recibirla, sintió más que una crítica, sintió una traición. Años antes, había declarado que Jung sería su heredero, su príncipe heredero, su sucesor, el futuro del psicoanálisis. Pero ahora, ese sucesor estaba construyendo su propia torre, lejos del castillo freudiano. La carta no rompió la relación por sí sola, pero fue como un espejo roto. Una vez que se quiebra, ya nada vuelve a reflejar igual. A partir de entonces, cada conversación, cada encuentro, llevaba una tensión invisible. Las sonrisas eran cortas. Las miradas, vigilantes, ya no eran dos aliados, eran dos profetas con visiones opuestas del alma humana. Y si toda amistad verdadera contiene también una sombra, y si todo maestro teme en secreto al alumno que lo supera. En el siguiente bloque, Jung empieza a sospechar algo más oscuro, que Freud no solo defendía su teoría, sino que ocultaba algo que no quería que nadie, ni siquiera él, descubriera. Bloque 6. Jung sospecha. Freud oculta algo. La mente de Jung era una lupa. No solo veía lo que estaba sobre la mesa,
también lo que faltaba en ella. Y cuanto más profundo se sumergía en las ideas de Freud, más clara se volvía una sospecha inquietante. Hay algo que él no dice, algo que no quiere que se sepa. Freud insistía en que todo giraba en torno al sexo, la libido, la represión, el deseo. Pero Jung comenzaba a intuir que esa obsesión no era solo científica, era personal. Durante una conversación tensa, Jung lo confrontó. ¿Realmente crees que todo se reduce a lo sexual? Freud por primera vez vaciló y luego, como si protegiera un secreto invisible, dijo: debemos mantenernos unidos frente al mundo, incluso si eso significa negar partes de la verdad. Freud no respondió. Ese silencio fue el inicio del desgarro. Jung empezó a ver los límites de su maestro y también sus miedos. Miedo a perder el control del movimiento psicoanalítico, miedo a ser desplazado, miedo, tal vez, a mirar su propio inconsciente. Para Jung, la psique no era un sistema cerrado de pulsiones sexuales, era un universo simbólico, lleno de arquetipos, mitos y energías que trascienden la carne. Pero Freud no quería saber nada de eso, y cuanto más Jung hablaba de espiritualidad, sincronicidad y visiones, más se cerraba Freud en su trinchera racionalista. Fue entonces cuando Jung se preguntó, ¿por qué alguien tan brillante, tan obsesionado con la verdad, teme tanto al misterio? ¿Y si el verdadero conflicto entre ellos no era teórico, sino inconsciente? ¿Y si Jung, sin quererlo, estaba desenterrando un trauma que Freud había pasado toda su vida ocultando bajo montañas de teoría? El siguiente bloque nos lleva al viaje a Estados Unidos. Un viaje que parecía la cima de su colaboración, pero que, en secreto, encendió la chispa del sueño más perturbador que Jung jamás tuvo sobre su maestro. Bloque 7. El viaje a Estados Unidos y el sueño de la traición. Año 1909. Jung y Freud cruzan el Atlántico rumbo a Estados Unidos. Son recibidos como estrellas. La élite académica los espera en la Clark University. La psicología moderna está a punto de nacer oficialmente, y ellos serán sus padres fundadores. Pero bajo la euforia del momento, algo se quiebra. Durante el viaje en barco, Freud y Jung comparten largas conversaciones. A veces ríen, a veces debaten, otras veces guardan un silencio espeso. Ese silencio que solo habita entre dos personas que ya no confían del todo. Una noche, en la habitación del hotel, Jung tiene un sueño vívido, imposible de ignorar. Está dentro de una casa antigua, con paredes gruesas y mobiliario del siglo XIX. Camina por los pasillos hasta encontrar una puerta secreta. La abre y descubre un sótano. Entra y dentro del sótano otro más y luego otro, cada nivel más oscuro, más profundo, más primitivo, hasta que al final del último sótano Jung ve huesos, restos antiguos, fósiles y en el centro una figura encapuchada, sin rostro. Al despertar, Jung anota el sueño. No sabe aún qué significa, pero intuye que tiene que ver con Freud, con lo que Freud no dice, con lo que esconde. Ese viaje, para Freud, fue un triunfo académico. Para Jung, fue el inicio de la separación definitiva, no por diferencias intelectuales, sino porque algo profundo en su interior le decía que Freud ya no podía acompañarlo al siguiente nivel. Y no lo odiaba, lo admiraba, lo amaba, pero sabía que debía seguir solo. Lo que ocurrió después fue aún más extraño.
Durante una discusión privada, Freud se desmaya, cae al suelo, sin razón aparente, en síncope, un problema físico o una respuesta del cuerpo a una verdad insoportable. Jung empieza a conectar los puntos y lo que descubre en el siguiente bloque cambia por completo su visión de Freud y de sí mismo. Bloque 8. El síncope de Freud. Somatización o mensaje. Fue repentino, una caída al suelo, un cuerpo que se desploma sin previo aviso. Freud, el imponente Freud, temblando, pálido, inconsciente, y Jung de pie, observando, atónito, en silencio, sin saber si debía sostenerlo o dejarlo caer. ¿Qué ocurre cuando el maestro se derrumba frente al discípulo? ¿Qué se rompe en ese instante? Después del desmayo, Freud se recupera rápido, demasiado rápido, y como si nada, intenta restarle importancia. Cansancio, dice. Demasiada emoción acumulada, añade. Pero Jung no traga. Él ve más allá. Donde otros ven un cuerpo, Jung ve un símbolo. Ve al inconsciente gritando desde las entrañas. Ve un alma resistiéndose a ceder territorio. Ve miedo, ve vergüenza. Ese síncope se convierte en una imagen que Jung no podrá quitarse jamás de la cabeza. Una imagen que volverá una y otra vez en sus sueños, una y otra vez en sus dudas. ¿Y si no fue un desmayo? ¿Y si fue una somatización? ¿Y si el cuerpo de Freud habló lo que su mente jamás se atrevió a decir? Jung empieza a conectar síntomas con secretos, silencios con represiones. Empieza a entender que Freud también tiene un inconsciente, uno profundo, uno que niega lo espiritual, uno que teme lo irracional, y esa comprensión lo aísla aún más. Porque, ¿cómo discutir con alguien que teme su propia sombra? Jung no lo dice en voz alta, no todavía, pero algo en él empieza a alejarse, no de Freud como hombre, sino de la visión de mundo que Freud representa. Una visión donde todo se reduce al deseo sexual reprimido. Una visión donde el alma no tiene cabida, donde los símbolos son síntomas, donde los sueños son basura de la vigilia. Jung sabe que necesita algo más grande, algo más amplio, algo que contemple el misterio, el mito, el alma, el abismo. Pero romper ese vínculo no será indoloro. En el próximo bloque, Jung se enfrenta al preludio de esa ruptura, y lo que ocurre dentro de él es mucho más violento que cualquier discusión con Freud. Bloque 9. La ruptura interna antes de la externa. Antes de que las palabras duelan, antes de que se escriban cartas como cuchillos, antes de que el mundo se entere de que Jung y Freud ya no caminan juntos. Algo se resquebraja por dentro, silencioso, invisible, inevitable. Jung empieza a sentirlo en los huesos, una tensión que ya no puede disimular, un abismo que crece incluso en los momentos de calma, un peso en el pecho cada vez que Freud habla como si lo supiera todo, como si el alma pudiera encerrarse en fórmulas. Como si el misterio tuviera que rendirse ante la ciencia. Empieza a callar más de lo que dice, a asentir sin estar de acuerdo, a sentir que está traicionando algo, pero no a Freud, sino a sí mismo. Hay noches en las que no duerme, se levanta sobresaltado, como si lo hubieran empujado desde dentro. Escribe páginas sin sentido, garabatea símbolos que no entiende. Escucha voces interiores que no son suyas, o quizás sí. Y en medio de esa turbulencia, una idea comienza a germinar, pequeña, peligrosa, liberadora. No estoy equivocado por pensar distinto. Pero no basta con pensarlo, hay que sostenerlo, defenderlo.
Y eso duele, porque aún lo respeta, aún lo admira, aún hay una parte de Jung que desea no decepcionarlo, que espera en secreto que Freud diga: cuéntame más, te escucho. Pero ese momento nunca llega y el silencio entre ellos se hace más elocuente que cualquier conversación, más frío que cualquier discusión, más irreversible que cualquier carta. La ruptura no fue un evento, fue un proceso, un desgaste, una lenta caída de fichas que, al final, formaron un muro. Y cuando finalmente ocurra, cuando la ruptura sea pública, brutal, definitiva, el verdadero dolor ya habrá pasado, porque el quiebre más profundo no fue entre dos hombres, sino dentro del alma de uno de ellos. En el siguiente bloque verás cómo Jung empieza a retirarse del mundo para descender a lo más oscuro de sí mismo. Bloque 10. Jung entra en crisis y se encierra en sí mismo. Imagina perderlo todo sin que nadie te lo haya quitado. Imagina alejarte tú solo, porque sabes que seguir cerca sería traicionarte. Eso hizo Jung. No hubo escándalo, no hubo portazos, solo una retirada silenciosa. Se apartó de las conferencias, de los comités, de los debates intelectuales que antes lo entusiasmaban. Empezó a decir que no, a desaparecer de las cartas, a encerrarse en su casa de Kusnacht, como si el mundo exterior ya no tuviera sentido. Pero no fue una huida, fue un descenso. Se sentaba a escribir y no sabía qué escribir. Tomaba notas sin orden, soñaba con paisajes imposibles. Y en esos sueños comenzaban a aparecer figuras extrañas, ancianos con túnicas, serpientes que hablaban, castillos en ruinas y mares de sangre que lo arrastraban sin compasión. Jung no entendía lo que le pasaba, no sabía si se estaba volviendo loco, no sabía si debía resistirse o entregarse. Durante el día caminaba sin rumbo por el bosque, hablaba solo, se detenía a mirar piedras. A veces dibujaba formas geométricas sobre la tierra, como si esperara encontrar allí una respuesta. Durante la noche, la oscuridad era literal y simbólica. Era la famosa noche oscura del alma que describen los místicos, un tiempo en el que no hay guía, ni mapa, ni consuelo. Pero Jung, sin saberlo, estaba abriendo una puerta que ningún científico antes se había atrevido a cruzar sin perder la razón. Mientras otros lo daban por perdido, él se estaba preparando para encontrarse, y eso, aunque nadie lo entendiera entonces, iba a cambiar la psicología para siempre. Pero aún no, aún faltaba el colapso completo, el fondo, el verdadero abismo. En el siguiente bloque, Freud reacciona y la batalla simbólica se vuelve explícita. Prepárate para escuchar la palabra más temida, herejía. Bloque 11. Freud lo acusa de herejía, herético. Esa fue la palabra exacta. No fue dicha en voz alta ante una audiencia, pero resonó con la fuerza de un juicio final. Freud, el padre de la nueva ciencia del alma, el que había abrazado a Jung como su sucesor, ya no podía contener el desdén. Lo que para Jung era exploración, para Freud era desviación. Jung hablaba de arquetipos, de símbolos universales, de la necesidad espiritual del ser humano. Freud respondía con una ceja alzada y una frase cargada de plomo. Eso no es ciencia, es herejía. Jung no había negado el inconsciente freudiano, pero había osado decir que no era suficiente, que el inconsciente no solo guardaba traumas, sino también la sabiduría de la humanidad. Esa afirmación era intolerable. Para Freud, cualquier cosa que no pudiera ser medida,
que no pudiera ser sometida a una hipótesis falsable. Era superstición, y para Jung, reducir el alma humana a pulsiones sexuales reprimidas era mutilarla. Las cartas entre ambos se volvieron gélidas, los saludos públicos, breves y tensos. Los aliados comenzaron a tomar partido, y entonces llegó la acusación velada pero clara. Tus ideas confunden a los estudiantes. Estás socavando los cimientos de lo que construimos. Jung fue tachado de místico, de anticientífico, de enemigo interno, y eso lo golpeó, porque aunque él también sentía la ruptura, aún lo respetaba, aún lo admiraba, aún deseaba, en algún rincón profundo de sí mismo, no tener que romper del todo. Pero Freud no dejó opción. La figura del maestro se volvió tribunal, y la sentencia fue dictada. Jung, el elegido, era ahora el traidor. ¿Y cómo se sobrevive a eso? Jung no lo sabía, pero decidió algo. Si iba a ser un exiliado, sería libre. Y esa libertad comenzaría con una sola idea: el inconsciente colectivo. En el próximo bloque te contaré cómo esa noción revolucionaria nació no desde la teoría, sino desde el dolor. Bloque 12. El surgimiento del inconsciente colectivo como rebelión. Carl Gustav Jung estaba solo, pero en ese silencio forzado, algo comenzó a gestarse, algo profundo, inquietante, como si una voz muy antigua despertara desde dentro. Freud lo había expulsado del templo de la ciencia. Lo había señalado como místico, como enemigo, como traidor. Y Jung, en vez de defenderse, se hundió, pero no para desaparecer, sino para descender, hacia abajo, hacia el fondo del alma, allí donde las palabras no bastan, donde los símbolos respiran, donde la historia no está escrita, sino soñada por generaciones. En ese descenso, Jung comenzó a notar algo asombroso, que los sueños de sus pacientes tenían figuras comunes, símbolos repetidos, formas que no venían de sus biografías personales, ni de sus traumas familiares. ¿Y si el inconsciente no era solo personal? ¿Y si había una capa más profunda, una memoria compartida por todos los humanos, una red de imágenes, de fuerzas, que cruzaba culturas, religiones, épocas? Jung le puso nombre: el inconsciente colectivo, una revolución, una ruptura, una traición al dogma freudiano y un nuevo inicio para la psicología. Los mitos dejaron de ser cuentos antiguos y pasaron a ser claves del alma. Las figuras de los dioses, los monstruos, los héroes, no eran solo invenciones. Eran expresiones simbólicas de ese inconsciente colectivo que vive dentro de todos. La mente no era solo impulso sexual reprimido, era también templo, mapa, laberinto sagrado. Con esa idea, Jung no solo se liberó de Freud, se convirtió en fundador de su propia escuela. Pero, ¿cómo se accede a ese inconsciente colectivo? ¿A través del estudio de la ciencia? Jung eligió otro camino: el símbolo vivido, el arte, el sueño, la imaginación activa. En el siguiente bloque descubrirás cómo, en medio de su crisis más profunda, Jung recibió la visita de un ser interior, un anciano sabio con alas de infinito, que cambiaría su vida para siempre. Su nombre era Filemón. Bloque 13. Filemón aparece en medio del derrumbe, en los rincones más oscuros de su alma, cuando ya no quedaban mapas ni certezas. Carl Jung vio una figura. No era un sueño cualquiera, no era una alucinación, era una presencia. Tenía rostro de anciano, mirada profunda, alas invisibles y una voz que no se imponía, pero que lo atravesaba. Se llamaba Filemón. No era un personaje literario, no era un recuerdo, tampoco era simplemente una parte de su mente, era algo más. Jung lo llamó
su guía interior, su maestro del alma, el sabio que vive en las profundidades del inconsciente y que solo aparece cuando todo lo demás ha sido destruido. Mientras Freud se refugiaba en los salones de la ciencia, Jung hablaba con su sombra, dibujaba sus visiones y dejaba que Filemón lo guiara a través del caos, no como un loco, sino como un navegante del abismo. Filemón le enseñó a confiar en el símbolo, en la intuición, en el acto creativo como forma de revelación. Y así comenzó una de las etapas más fecundas y desconcertantes de su vida. Durante meses, incluso años, Jung dialogó con este ser. No lo idealizó, no lo adoró, pero sí lo escuchó y sobre todo lo escribió. Esas páginas se convirtieron en el germen del Libro Rojo, una obra monumental, privada durante décadas, donde Jung volcó su alma sin censura. Si estás escuchando esto y alguna vez sentiste que hay una voz dentro de ti que no proviene de tus pensamientos habituales, una voz sabia, antigua, que no grita, pero que sabe, quizás sea tu Filemón, quizás no estás perdiendo la razón, quizás estás por encontrarla. Y si este viaje de autodescubrimiento te está resonando, suscríbete al canal. Aquí cada episodio no es solo información, es un espejo, un símbolo, un mapa. En el próximo bloque verás cómo Jung, guiado por Filemón, comienza a sumergirse por completo en lo simbólico. Pero lo que encuentra no es luz, sino caos. ¿Seguimos con esto? Bloque 14. Jung se hunde en el caos simbólico. Afuera, el mundo seguía su curso. La Primera Guerra Mundial estallaba, Europa ardía, pero dentro de Jung la batalla era aún más violenta. Tras la aparición de Filemón, Jung no volvió a ser el mismo. Ya no buscaba respuestas en el análisis externo, ni en los libros de otros. Su laboratorio era su alma y su método, el descenso. Durante este periodo, Jung se sumergió en lo que él llamaba la fantasía activa, una especie de meditación en la que dejaba que las imágenes emergieran solas desde el inconsciente, sin filtros, sin juicios, sin censura. Y lo que vio allí no era bello, era terrible, desconcertante, profundo, un desfile de arquetipos, demonios, dioses, profetas y visiones apocalípticas. Pero Jung no huyó, lo dibujó, lo escribió, lo dialogó. A veces lloraba, a veces reía, a veces sentía que estaba al borde de la locura. Y sin embargo, sabía que eso era exactamente lo que tenía que atravesar. No lo hacía por curiosidad, lo hacía porque sentía que su alma se lo exigía. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta, dijo alguna vez. Y ese despertar no era luminoso, era una tormenta. El caos simbólico no es solo confusión, es el lenguaje en bruto del inconsciente, antes de que la mente racional pueda convertirlo en algo aceptable. Y Jung estaba allí, tratando de traducir lo inefable, de darle forma a lo informe, de mirar al dragón y no apartar la mirada. Si te está impactando este relato, si algo dentro de ti resuena con esta travesía por los mundos invisibles, te invito a dejar un comentario. Quizás estás viviendo algo parecido, quizás estés entrando tú también a tu propio caos. En el siguiente bloque, veremos cómo este descenso no fue solo una experiencia privada, sino la puerta hacia una nueva psicología, una que no busca curar solamente, sino transformar. Y recuerda, no estamos aquí solo para aprender, estamos aquí para atravesar, para soltar las máscaras y para abrir el alma. Bloque 15. Freud sigue el camino de la ciencia, Jung el del mito.
Mientras Freud consolidaba su imperio intelectual, rodeado de discípulos y publicaciones, Jung caminaba solo, pero no en línea recta. Él no avanzaba como científico, avanzaba como peregrino. Freud creía en la ciencia como escudo contra el caos. Para él, el inconsciente era una fuerza salvaje que había que domesticar, una pulsión sexual reprimida, una bestia interna que se manifestaba en síntomas. Lo irracional debía explicarse, encajarse y, si era necesario, reprimirse. Jung no. Jung se inclinaba ante lo irracional, no lo negaba, lo veneraba. Para él, el inconsciente no era solo un lugar de sombras, sino un templo, un espacio sagrado desde donde emergían símbolos, dioses, visiones, relatos, una mitología viva esperando ser escuchada. Mientras Freud escribía ensayos clínicos, Jung dialogaba con figuras arquetípicas. Mientras Freud hablaba de libido, Jung hablaba de alma. Donde Freud quería pruebas, Jung ofrecía símbolos. Y no es que Jung negara el método científico, lo conocía, lo había usado, pero intuía que el alma humana necesitaba más que datos, necesitaba relatos, necesitaba sentido, y para eso debía recuperar los antiguos mitos, las narraciones universales que habían sostenido a la humanidad por milenios. Jung no quería destruir la ciencia, quería ampliarla, quería devolverle lo sagrado, y en esa decisión quedó marcado para siempre. Mientras Freud se convertía en figura de autoridad, Jung se convertía en hereje. Mientras Freud daba conferencias, Jung escribía con tinta roja en el silencio de su alma. Y tú, que estás escuchando esto, quizás también te encuentres dividido entre esas dos voces, la del control y la del misterio, la del saber y la del no saber. ¿Cuál eliges seguir? Si este viaje te está removiendo algo dentro, suscríbete al canal, porque en cada episodio nos adentraremos más y más en ese territorio invisible, donde no manda la lógica, sino el símbolo. En el próximo bloque, Jung se atreverá a algo que pocos se atreven, hablar con sus demonios, y en ese diálogo encontrará una verdad que transformará todo su camino. Bloque 16. Jung habla con sus demonios. La noche oscura del alma. Tras la ruptura con Freud, el mundo alrededor de Jung se volvió más silencioso, pero no el mundo interior. Algo dentro de él comenzó a moverse con violencia. Sombras antiguas, voces sin rostro, presencias arquetípicas. Y Jung, en lugar de huir, decidió sentarse con ellas, decidió escucharlas. Lo que vivió entonces no fue solo una crisis, fue una noche oscura del alma. Durante meses, Jung experimentó visiones perturbadoras, a veces con los ojos cerrados, otras con los ojos bien abiertos. Veía ríos de sangre inundando Europa. Veía figuras mitológicas surgiendo de cuevas. Veía a un anciano sabio y a veces burlón, Filemón, y a un joven con alas de fuego, Elías. ¿Estaba perdiendo la razón? Muchos lo pensaron. Él mismo lo dudó. Pero en vez de buscar apagar esas imágenes, Jung les dio espacio, les dio voz, las dibujó, les escribió, dialogó con ellas como si fueran reales. Y en ese proceso descubrió algo asombroso. Esas visiones no eran suyas únicamente, eran de todos, eran parte del alma colectiva de la humanidad. Jung había cruzado un umbral, del conocimiento al autoconocimiento, de la ciencia al símbolo. Y en ese descenso emergió un libro que no mostraría al mundo hasta muchos años después. El libro rojo. Ahí, en sus páginas, están sus demonios, sus dioses, su locura y su lucidez. Todo, sin filtro. Y quizá, al escucharlo ahora,
sientas que tú también tienes voces internas ignoradas, que tú también has sentido esa noche oscura, esa ruptura, ese abismo. No estás solo. Este canal es un refugio para quienes se atreven a mirar hacia adentro. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campana y permite que cada episodio te acompañe en tu propio descenso. Porque a veces, solo desde el fondo, podemos empezar a construir la verdadera escalera hacia la luz. En el próximo bloque, el exilio simbólico de Jung, rechazado, señalado, pero también más libre que nunca. Bloque 17. El exilio simbólico de Jung en su propia tierra. Carl Jung, el brillante psiquiatra suizo, el colaborador más cercano de Freud, el heredero designado del psicoanálisis, se convirtió de pronto en un extranjero, no solo en Viena, sino también en Zúrich, en su propio país, en su propia comunidad. Muchos de sus colegas le dieron la espalda. Los congresos dejaron de invitarlo. Las cartas de antiguos amigos dejaron de llegar. Y la sombra del ridículo empezó a acechar. ¿Cómo explicar que un psiquiatra reconocido hablaba ahora con arquetipos, con espíritus interiores, con figuras míticas que dibujaba a mano en un diario rojo? ¿Cómo justificar que ya no hablaba solo de traumas infantiles, sino de alquimia, de religiones antiguas, de símbolos universales? Lo llamaron hereje, esotérico, excéntrico, y Jung, lejos de defenderse, aceptó ese exilio simbólico como parte de su destino. Se retiró a una casa construida con sus propias manos junto al lago de Zúrich. Ahí talló piedras, encendió fuegos, escribió, pensó, soñó. Se alejó del ruido, pero no para rendirse, sino para escuchar con más claridad. Allí, en la soledad elegida, comprendió que el verdadero viaje hacia el conocimiento no es un camino de aplausos, sino de profundidad. Años después, muchos volverían a él, pero en ese momento fue un exiliado y, sin embargo, ese destierro lo convirtió en algo más valioso, un pionero, un explorador del alma, un constructor de puentes entre la ciencia y el espíritu. ¿Tú también te has sentido alguna vez como un extraño en tu propio mundo? Como si nadie comprendiera tu búsqueda, tu visión, tu verdad. Entonces este episodio te habla a ti. Este canal es tu refugio, tu símbolo, tu espejo. Suscríbete, porque cada nuevo bloque será un faro en medio del exilio interior que todos atravesamos tarde o temprano. Y en el siguiente bloque, la traición como rito iniciático. ¿Y si aquello que más duele es lo que más te transforma? Bloque 18. La traición como rito iniciático. ¿Qué pasaría si la traición no fuera un final, sino una puerta? ¿Qué pasaría si el dolor de una ruptura profunda fuera en realidad el inicio de algo más grande? Jung no solo rompió con Freud, rompió con una idea, con una visión del ser humano que sentía limitada, incompleta, incapaz de capturar el misterio real de la psique. Freud creía que todo giraba en torno al deseo reprimido, al impulso sexual escondido en lo inconsciente. Pero Jung percibía algo más vasto, una dimensión simbólica, arquetípica, colectiva. La traición fue el detonante, pero también fue la prueba, el fuego que lo obligó a decidir, seguir el camino trazado por otros o abrirse a su propio sendero, aunque ese camino fuera solitario, incierto e incluso peligroso. Y así lo hizo. Jung se sumergió en una oscuridad que no todos sobreviven. Dibujó, soñó, escuchó voces internas, dialogó con sombras, se dejó arrastrar por un río interior que lo llevó más allá de la razón.
Muchos pensaron que estaba loco. Algunos lo dijeron en voz alta, otros lo susurraron en los pasillos de la academia. Pero él sabía algo. La verdadera transformación siempre se disfraza de pérdida, y a veces la traición es solo el precio del renacimiento. Como los héroes antiguos que atravesaban el inframundo, Jung cruzó el suyo y volvió con una visión, con un mapa, con un nuevo lenguaje para el alma. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que todo se rompía para abrir algo nuevo? Que la herida escondía una puerta. Entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete, porque aquí no glorificamos la caída, pero sí honramos al que se levanta distinto, al que se atreve a cruzar la oscuridad para entender su propia luz. Y en el próximo bloque, el duelo no resuelto. Jung jamás lo superó del todo, porque incluso los sabios arrastran fantasmas. Bloque 19. El duelo no resuelto. Jung jamás lo superó del todo. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero Jung sabía que eso era una mentira piadosa. Hay heridas que no se cierran, solo se transforman. La ruptura con Freud fue pública, sí, pero el duelo, el verdadero duelo, fue íntimo, silencioso, casi sagrado. Jung escribió páginas enteras sin mencionarlo, pero su sombra estaba ahí, en cada símbolo, en cada carta no enviada, en cada imagen onírica que emergía desde las profundidades. Freud había sido su amigo, su mentor, su espejo y también su límite, su frontera, su jaula. Perderlo fue liberarse, pero también fue quedarse huérfano. Años después, cuando ya era reconocido como uno de los grandes pensadores del siglo, cuando el inconsciente colectivo se enseñaba en universidades, cuando su libro rojo ya susurraba secretos al oído de los iniciados. Aún entonces, Jung hablaba de Freud con una mezcla de respeto y de herida no cicatrizada, porque hay vínculos que no se rompen, se fragmentan en 1000 partes y se esparcen en cada rincón del alma. Jung no volvió a tener una relación intelectual tan intensa, y quizás no quiso o no pudo. El vacío que dejó Freud no lo llenó nadie, y eso lo marcó para siempre. Si alguna vez has perdido a alguien que representaba un faro, una dirección, una certeza, entenderás a Jung. No todo duelo termina con lágrimas. Algunos se convierten en preguntas sin respuesta, en silencios densos que habitan las noches, en gestos que uno repite sin saber por qué. ¿Y tú? ¿A quién sigues llevando dentro, aunque ya no esté? Suscríbete para seguir abriendo juntos estas heridas sagradas, porque comprender el alma es también aprender a escuchar sus duelos. Y en el próximo bloque, ¿fue necesario romper para crear? Una pregunta que no solo marcó la vida de Jung, sino que puede cambiar la tuya. Bloque 20. ¿Fue necesario romper para crear? La pregunta que quedó suspendida en la historia de Jung no fue solo personal, fue universal, arquetípica, casi mítica. ¿Era necesario romper el vínculo con Freud para poder convertirse en sí mismo? Al mirar atrás, no queda duda. Sin esa ruptura, Jung jamás habría fundado su propio camino. Sin ese dolor, no habría parido sus símbolos, sus arquetipos, su visión del alma como un vasto océano de imágenes heredadas. A veces, lo que duele no es el final, es el comienzo que nos obliga a ser. Romper no fue solo un acto de rebeldía, fue un parto. Freud había construido un imperio sobre el deseo, Jung sobre el alma, y para que esa alma tuviera voz, tuvo que romper con el padre. Muchos años después, Jung lo confesaría: tenía que separarme o me perdía a mí mismo.
fue una muerte simbólica, un descenso, una iniciación. De las ruinas de esa relación nació algo inmenso, un lenguaje nuevo, una psicología profunda, una forma de mirar al mundo desde dentro. Y así como los mitos nos enseñan que todo héroe debe enfrentarse al dragón, Jung enfrentó al suyo y lo hizo con palabras, con sueños, con símbolos. Y desde ese acto de valentía creó una obra que hoy todavía nos susurra en lo más profundo. Así terminamos este episodio, pero no esta historia. Suscríbete si alguna vez sentiste que perder algo fue el inicio de encontrarte. Dale al like si alguna ruptura te rompió, pero también te reconstruyó. Y si quieres seguir viajando por las profundidades de la mente humana, no te pierdas el próximo episodio, porque en el siguiente capítulo, el inconsciente colectivo, la red oculta que todos compartimos, descubriremos el mapa secreto que Jung trazó en su oscuridad y que conecta tu alma con la mía, con la de todos.